Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos una charla más que interesante que nos la va a dar Javier Sampietro, expertísimo en aves, según me han contado, porque no nos conocíamos, pero Mariano sí que lo conoce y os puede decir más, hablar sobre Javier. Cuéntales tú. Bueno, yo recuerdo con Javier de los tiempos, algunos que somos muy antiguos, en la calle Colón, donde cada viernes solía ser como ahora una tarde donde yo creo que todos los naturalistas de prestigio que había en Aragón se reunían allí. Javier apuntaba ya a la afición, bueno, por la fauna en general, pero por los pájaros en particular. Él hizo veterinaria, pero ya en cuestiones de trabajo estuvo en Charga y ahí continúa toda su vida hasta que se licencie, que decíamos. La verdad es que yo con la familia San Pietro Las 10 he estado muy relacionado, porque con Lola hemos estado en un centro de enseñanza durante bastantes años. Ella, que es bastante más joven, aún no se ha jubilado, y sus hijos pues han sido alumnos, con lo cual la relación es muy estrecha. Yo cuando hablé con Rosa, y debido a que hay un grupo de pajareros en el Argot que hablamos aquí, pues veíamos que traer a Javier a hablar del pasado, presente y futuro de las aves en Aragón era muy importante, entre otras cosas por esa cuestión, ¿no?, tan llamativa que nos llama a todos, de los pájaros que dominan el vuelo y que son una envidia para el ser humano, su capacidad de dominio del aire, pero también porque es característico su presencia de la biodiversidad que hay en el planeta. Y desgraciadamente la biodiversidad es una de las lacras, junto con el cambio climático y otros aspectos de la crisis ecológica que sufre el planeta, y los pájaros es un indicativo de lo que está pasando, ¿no?, del estado de los ecosistemas, de todo. Nos ha parecido, ahora estaba comentando con Javier, una última, porque siempre a los pájaros los relacionábamos con la caza, con las decenas de millones de esos artefactos que eran los coches, y que de una manera pues bastante numerosa cazaba pájaros en las carreteras, ¿de acuerdo? Yo no sé, me acuerdo de joven, en parabrisas de los coches, la cantidad de insectos, mariposas que quedaban atrapadas. Ahora nada, todo eso ha desaparecido. Y a esa lacra tan terrible pues viene a aparecer ahora la de los parques eólicos, ¿de acuerdo? Solamente citar, si uno entra en la red, comentaba con Javier Sampietro, de que los ingresos en el centro de recuperación del Alfranca del año 2023 nos da nada menos que 900 buitres leonados muertos, 2023, 345 cigüeñas, otros 300 y pico de milano negro, en fin, la escala es tremenda, y claro, son miles en un año, pero eso, como comentaba con Javier, son con 2.600 máquinas aerogeneradores, 2.600. Los proyectos van a 8.000. Imaginaros, y además, como también comentaba, que el pájaro que se ve muerto es uno de los 8 que se encuentran. Uno, o sea que los que pasan por la Alfranca hay que multiplicarlo por 8. Entonces, en esta situación, en estas perspectivas, yo creo que el trabajo y la lucha de defensa que seguimos en ANSAR
contra la política de aerogeneradores, en esta perspectiva hay que ser a degüello. No puede ser decir que eso se descarboniza, pero es una energía que de limpia, como se ve, no tiene nada y nos da unas perspectivas de, bueno, degradación de la naturaleza tremenda. Bueno, pues entonces ya... Para eso nos va... De todo esto nos va a hablar Javier, del pasado. Claro, tiene una experiencia de casi 40 años o más, y entonces son pocas personas en Aragón que tienen todo ese caudal de conocimientos. Por lo tanto, os apunto a que con el cuaderno toméis notas, aparte que Nacho dentro de 2 semanas estará colgado en el YouTube la charla, pero bueno, es bueno que cojamos elementos y datos que nos sirvan para la defensa de la naturaleza en Aragón. Venga, Javier. Muchas gracias, Mariano. Y... un pequeño recuerdo de este acto, es un USB. Sí, la luz, perdón. Bueno, cuando me invitó Mariano, me propuso el preparar esta charla y exponerla, yo me preguntaba si era la persona más adecuada. Sí que es verdad que llevo, hace poco he hecho la cuenta, que soy muy malo para los números, pero creo que es acerca de los 50 años que llevo saliendo al campo con más o menos intensidad, sobre todo a observar aves. Tuve etapas de más de hacer montaña que de aves, pero siempre le echaba el ojo a las especies con plumas que vuelan por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que hay personas que ya empezaban a ver pájaros mucho antes que yo y que todavía están vivas. Y bueno, puede que tengan una idea del pasado incluso mejor que la que pueda ofreceros yo. Pero sí que es verdad que en estos 40 y muchos años que llevo, pues llevo ya casi 35 años así dedicado profesionalmente. Y eso te obliga a que de lunes a viernes y sábado y domingo también por afición, pues estás pensando en pájaros, ¿no? Trabajando con pájaros. Entonces sí que os voy a ofrecer unas perspectivas. Voy a ir todo el rato del pasado al presente. Vamos a hacer unas películas estas modernas, un flashback continuo. Y vamos a hacer un repaso, digamos, a algunas grandes unidades de ambientes y sus aves más representativas o sus comunidades de aves más representativas para ver cómo han evolucionado en todo este tiempo. Finalmente, pues haremos una acción de mirar el futuro, no sé si en una bola de cristal o como en los pozos del café, pero de ver el futuro que depara con las perspectivas que tenemos, ¿no? Entonces, sin más, voy a empezar. Podéis interrumpirme cuando queráis, no hay ningún problema, y si puedo contestaros porque lo sé, eso es lo que hago. Pues me tengo que acercar más. Tendrás que darle ahí. Aquí está hacia atrás. Bueno, ya ha dicho Mariano pues que las aves, aparte que son muy variopintas, hay cantidad de grupos, de morfologías, de comportamientos biológicos y ecológicos muy diferentes. Son especies que son buenas indicadoras, son magníficas indicadoras de cómo está nuestro ambiente. Realmente, nuestro ambiente puede ser el urbano, en el que también hay aves, pero realmente es mucho más amplio de la perspectiva que tenemos cuando nos asomamos por la ventana de casa, ¿no? Entonces, pues bueno, Aragón es rico en aves, lo es, y de hecho incluso pues, ahora mismo hay una promoción tremenda a nivel político-social de cultivar este tema para cuestiones de turismo ornitológico, en fin, para sacarle cierto rendimiento, cosa que no está mal del todo, ¿no? Pero hay que retrotraernos al pasado para ver de dónde venimos. Y aquí hay que hacer mención pues, a los realmente auténticos pioneros, ¿no? O sea, yo no puedo dar esta charla sin mencionar a Adolfo Aragüés, que fue la persona que desde los años 40 pues, se dedicó a la observación,
con los recursos que ha ido teniendo con el tiempo, pues se fue asimilando una cantidad de información tremenda. Y quiero hacer referencia a esa frase con la que empieza su libro, es este libro, que dice literalmente: Aragón esquilmado, Aragón exprimido, Aragón roto, Aragón sucio, en fin, Aragón destruido. 1980. O sea, fijaros lo que ha caído desde entonces y el panorama que tenemos actualmente. Es una frase que bueno, que se puede publicar ahora mismo y con mayúsculas. La cuestión es que bueno, que empezamos a ver pájaros. Yo empecé en el 74 en concreto, y bueno, con los medios que teníamos, los recursos eran muy limitados. Todo el mundo, el que más podía tener coche, pero la mayoría pues tirábamos de autobuses, de los prismáticos viejos que te dejaba tu padre, que yo los acabé perdiendo, o lo que comprabas por ahí y tal. Te comprabas una guía de campo, la Peterson, la Mumford, en fin. La Peterson, esta era la que tenía mejores críticas, digamos, en la época, y bueno, es la que me compré. Bien, empezaban a aparecer alguna publicación, pero claro, son antiquísimas. En el 78, César Pedrochi publica Las aves de Aragón. Era un investigador, ahora ya estará jubilado, supongo, no lo sé. Es investigador del IPE, del Instituto Pirenaico de Ecología. Y bueno, lo que hizo fue un catálogo de las aves de Aragón. Se dejó alguna especie, pero bueno, era bastante completo. Desde una perspectiva bastante científica, pues exponía sus condiciones biológicas, etcétera, y hacía una referencia a cómo se encontraba la especie en Aragón. El problema que tenía este hombre era que estaba muy centrado en la Jacetania, en Saliena y tal, y entonces casi toda la información realmente del terreno la aportaba sobre esas zonas. 2 años después, en el 80, publica Aragües y Lucientes, Fauna de Aragón, las aves. Es un libro magnífico, que para mí lo tengo guardado como oro en paño. De una perspectiva muy personal, pues aparte que aporta un listado bastante completo de las especies de aves de Aragón, pues bueno, hace referencia a temas de conservación, como bien indica su primera frase del prólogo. Y hay que esperar al 98, en el que sale el Atlas de Huesca, que es una base documental muy buena, porque recopila todo el banco de datos del grupo ornitológico ostense, y ONSOR, entonces existía. Fue editado y preparado por 2 holandeses, afincados entonces en Huesca, Puttersen y Prateu. Lo he dicho mal seguro, pero bueno. Y ya posteriormente, ese mismo año, se publica el Atlas de Aragón, que no se ha vuelto a repetir, desgraciadamente, en el que te da una distribución bastante precisa de cómo se encuentran distribuidas las especies nidificantes en Aragón, y aparte que hace una recopilación de información de otras especies que no son reproductoras. Los tiempos han cambiado. Actualmente el ornitólogo sale con prismáticos, con un telescopio de gama media o media alta, casi siempre, su trípode y su teléfono móvil, y el cuadro de campo se deja en casa. Eso ya, bueno, las papelerías lo dejan, ya no se compran. Entonces va todo vía internet, etcétera, etcétera. Hay herramientas buenísimas. Este es el Giver, que es el que más usan los pajareros en España, es de origen americano, es una compañía americana, una entidad americana la que lo crea y lo alimenta y lo gestiona. Y aquí se acumulan millones de datos de aves de todo el mundo. Y también existen recursos increíbles para lo que eran aquellos años, que existen actualmente, que son los emisores GPS, que puedes colocar ya prácticamente desde un cervical o primilla hacia arriba. Para cualquier pájaro de más de 400 gramos puede llevar un emisor GPS y recibir vía internet la información de dónde está, incluso cada 5 minutos si quieres. Asusta ver cómo tenemos el terreno, el paisaje.
unidad, digamos, ambiental que no se valora suficientemente. Nunca se ha valorado en Aragón, salvo quizás el Pirineo, por aquello de hacerse fotos bonitas. Y sin embargo nos encontramos con que hay una normativa más amplia que la que había en los años 80. Actualmente estamos en la Unión Europea, con lo cual la directiva de aves nos toca de lleno. Temas de evaluación de impacto, también hay directivas europeas que nos acotan. Digamos, a nivel de español, pues lo mismo. Tenemos una ley de patrimonio natural y biodiversidad, que la lees y parece magnífica. Leyes de responsabilidad ambiental, evaluación ambiental, listados de especies catalogadas, de especies invasoras, etc. Y a nivel de Aragón también tenemos una legislación que bueno, que en principio nos tendría que parecer suficiente para conservar. Tenemos la ley de protección de prevención y protección ambiental, por lo cual se regula el tema de evaluación de impacto, de la evaluación ambiental de los proyectos. Tenemos un catálogo que se actualizó hace poco, el 22, que pone a las especies un poco en su sitio y les da las categorías de amenaza, con lo cual la legislación les obliga a que la administración vele por su conservación, su promoción, y se van aprobando poco a poco planes de recuperación y conservación de especies. No es la medida que pienso que se debería. Eso hace que tengamos unos listados. Este es el listado de las especies que están ahora actualmente en el catálogo aragonés, ¿vale? En la primera columna aparece el listado de especies, la segunda sería el catálogo anterior, el del 95, el catálogo actual, el del 22, cómo han ido cambiando, aparte que hay categorías diferentes, cómo han ido cambiando de un año a otro, y vemos que lo que llamaba primero la atención es que aparecen más especies en peligro de extinción y vulnerables de lo que aparecían en el 95. Eso quiere decir que en principio la salud de las poblaciones de bastantes especies no está como querríamos, ¿no? Luego aparece el listado del catálogo nacional, en el que también pues, figuran muchas especies que están aquí presentes en Aragón y que tienen unas categorías muy elevadas de amenaza, ¿vale? La directiva de aves incluye en el anexo 1 muchas de estas especies, por lo cual hay que designar cepas, y bueno, está el convenio de Berna que también se incluye. Con flechas he señalado las especies que tienen planes de recuperación o conservación aprobados. Veis que de momento son especies de aves, no entran en otros taxones. Vemos que es muy limitado, que hay mucho por hacer, ¿no? Se empezó por segunda vez la orden de inicio del plan de aves de conservación para las aves esteparias, que incluye unas cuantas especies, pero de ahí no pasa. No veo visos de que se aprueben a medio plazo, ¿no? Son cuestiones que me imagino que tienen un peso político y sobre todo político, porque el político gobierna para que le voten dentro de 4 años. Entonces, claro, aprobar un plan de esteparias que supondría una serie de limitaciones en un territorio muy amplio, lo que necesitan estas especies, pues eso está vuelto, ¿no? Socioeconómicamente, pues bueno, con los recursos que vienen de Europa, debería de ser una acción que podía beneficiar a nivel social. Bien, Red Natura 2000 es el alma mater de la conservación de la biodiversidad a nivel europeo. Está basada en 2 directivas, la de aves, que tiene una directiva propia, por lo cual se designan las cepas, a la izquierda, y la directiva de hábitats, por la cual se conservan los hábitats, las especies de flora y invertebrados, peces y mamíferos que están en los listados, y se designan lo que se llaman ahora los TEC, antes eran los LIC. Ahora, con la aprobación de los planes de gestión, han pasado a ser la categoría de zona de especial conservación. ¿Es suficiente esta red para conservar la biodiversidad aragonesa? Yo no voy a entrar en la directiva Hábitat, pero sí en la de aves,
y en mi opinión es personal, técnicamente no sé si está realmente todo bien madurado, pero de que es una red, lo defino ya a la derecha, no es incoherente, hay falta de conectividad, eso es aparente, y me parece que es insuficiente para conservar poblaciones, no parejitas, sino poblaciones completas, y requeriría una actualización, porque muchas cepas se designaron con los conocimientos que había entonces, no son los que hay ahora. Entonces requeriría un dibujado posterior adecuado, ¿no? Hay incoherencias, por ejemplo, los huecos estos pirenaicos, que no sé cómo la Unión Europea lo permitió, ¿no? Esta falta de conexión en el Pirineo es bestial. Las zonas esteparias están aisladas, humedales que ni siquiera están. A la del Cañizar no ha sido designada cepa. Posiblemente sea el humedal, si se gestionara adecuadamente, sería el mejor humedal de agua dulce de España. Y es lo que tenemos, sí. Soy un poco la temporada de voz, es que no soy nada. ¿Se oye mal? Sí, un poco mal. Oh. Bueno, es que a lo mejor es que como hablo hacia allá. Bueno, pues no voy a entrar en muchas unidades paisajísticas porque si no aquí nos va a cantar el gallo, si es que hay alguno por aquí. Entonces voy a hablar de varios bloques, voy a hablar de humedales, de zonas esteparias y de lo que es zona de montaña, roquedo, ¿no? Voy a centrarme en algunas especies que considero que puede ser, digamos, la que nos muestre el estado de las comunidades. Y bueno, intentar describirlo y ver tendencias y demás. Vais a ver muchas gráficas y muchos mapas, pero fotos de pájaros no hay apenas. Bien, pues humedales, para hablar de humedales en Aragón hay que hablar de Gallo Canta. Gallo Canta ya sabéis que es una laguna salobre que tiene unas fluctuaciones por los motivos que sean sequía, sean extracciones de agua excesiva, etcétera. Fluctuaciones de agua, de nivel de agua muy patentes. En los años históricos que yo llegué a conocer en las últimas fases, pues claro que alcanzaba casi 2,5 metros de nivel de agua. Ha tenido 2-3 momentos de inundación importantes. Uno fue después de estar prácticamente seca, en el 90-91, y vuelve a tener con la Filomena y algún temporal de estos, ha vuelto a tener otro estallido, digamos, de inundación tremendo en el año 22-23. Se volvió a secar hace cosa de este verano, pero sin embargo ha venido el Boris y la ha llenado, la llena, y ahora mismo debe haber cerca de 1 metro de nivel de agua. ¿Vale? Estas fluctuaciones tienen respuesta en las comunidades de aves acuáticas. Gallo Canta se hizo conocida a nivel internacional por las cifras de algunas especies de anátidas que alcanzaba en aquella época. Estoy hablando de 200.000 entre patos y fochas, 200.000 individuos. Con las reducciones de nivel de agua se perdió en los años 90. Esta escala no es temporal, ya veis que son binarios, son pares de años, pero no son continuos. En 90-91 alcanzó presentaba unos niveles de población bastante importantes. Luego ha habido un periodo largo de sequía bestial y ahora mismo pues bueno, ha registrado ya otros censos ya bastante significativos, pero para nada se acercan hasta los 200.000. ¿Qué ocurre? Que no existen ya esos porrones, esos colorados, esas fochas. Pues a lo mejor es que ya no existen, o desde luego no se acercan por la península ibérica. Ha cambiado. Nos tenemos que olvidar ya de lo que hubo y conformarnos con que ahora haya unos pocos miles de porrones o de fochas. Si os fijáis en la gráfica de la derecha, veréis lo que suponía las cifras de patos buceadores respecto a los patos de superficie. Los
buceadores. Y las fochas son las marrones, la barra marrón, y la azul la de patrón de superficie. Era bestial. O sea, había una producción de plantas y de fitoplancton y demás bestial, ¿no? Y abajo se ve el porcentaje que representaba cada grupo. Ya veis cómo ha cambiado en estos periodos a lo que hay ahora. Aquí era todo el patrón de superficie, y aquí pues va viendo algo de patrones y fochas, pero para nada en la proporción que había en aquellos años. Laguna de Sariñena, una laguna salobre que era una salina en el entorno de los regadíos de Sariñena, empezó a llenarse de agua y se dulcificó. Inicialmente tenían unas poblaciones de aves invernantes bastante relevantes, una diversidad bastante importante. Estamos hablando de cifras de más de 10.000, 12.000, casi 12.000 entre aratías y fochas. Y actualmente, por mucho que lo vendan como un humedal muy importante y tal, pues no es para nada lo que representó en aquellos tiempos, ¿no? Nunca habían representado las buceadoras un porcentaje y unas cifras demasiado importantes, pero sí que es llamativo las decenas de miles, las miles de azulones y cercetas, sobre todo, que había en aquellos años. Y ya tenemos un ejemplo más reciente, que es la lagunilla o el hondo de la laguna de Candarlos, o el hondo de la Unilla, que se llama oficialmente, y que lleva una trayectoria similar a Sariñena. Inicialmente, pues una diversidad bestial, unas cifras bastante altas, es un humedal pequeño, si no lo conocéis. La verdad es que es un sitio muy disfrutón para ver diversidad de especies, poderlas ver bien y demás, pero empiezan a actuar ciertos factores, imagino comunes a los de Sariñena, y se empobrece muchísimo tanto la diversidad como las cifras, como la biomasa en aves, ¿no? Y las buceadoras prácticamente ya desaparecen, etc. ¿Qué factores son los que están influyendo en Sariñena o en Candarlos? Pues probablemente sean las aguas de retorno de los regadíos, que llevan lo que no tienen que llevar para que el humedal sea sano, ¿no? Las carpas también influyen. Sí, claro. Las carpas han entrado también por la acción humana, o sea que sí. Todos esos factores son los que están. Bueno, como especie antítesis contra toda esta podredumbre de patrobuceadores, diversidad de anatias y tal, está la grulla, que tiene una trayectoria muy ascendente en cuanto a cifras y a ocupación, tanto en Aragón como en toda Europa ya, ¿no? Ahora ya Invernant está en Alemania, hay grullas invernantes, y ahora está el norte de África. Y todo eso les queda pequeño, porque realmente en Aragón empezaron a invernar, así como a parar en los pasos migratorios en Gallo Cantá, pero ahora mismo está muy ampliada, hay una red de dormideros facilitados por embalse, por la presencia de embalses, arrozales, etc. Y bueno, está distribuida de una manera muy amplia en Aragón. Y en unas cifras que en algunos inviernos llegan a casi alcanzar los 50.000 ejemplares. Fuera de la laguna, quiero decir, o en total. Los censos se realizan en los dormideros y... 50.000 ejemplares en total. Sí, en total, sí. Y esta es la secuencia histórica de los censos de grullas en Gallo Cantá. En Gallo Cantá la grulla no era conocida como una especie que se sedimentara allí de manera continua, sino que la conocían de paso, muy pocos individuos. Pero fijaros cómo ha ido aumentando y cómo se obtienen ahora censos, sobre todo en el paso, los pasos prenunciales se acercan a picos que superan las 100.000 aves en una misma jornada. Una cosa bestial. Sin embargo, en otoño ha cambiado la cosa, lo vemos ahora, y la migración otoñal, que era importantísima hace no muchas décadas, ha ido a menos
porque ahora, por un lado, las grullas se retienen mucho, sobre todo en Francia, y también en las zonas de origen. Cuestión del tema del cambio climático tendrá que influir necesariamente, y entonces pues no llegan tan masivamente a la península ibérica, y encima muchas de ellas vienen ya con el depósito de combustible cargado, y les permite pasar de mitad de Francia a irse ya a Castilla-La Mancha o a Extremadura de una sola etapa, ¿no? Hacer etapas de más de 1000 kilómetros de la zona. Sí que es verdad que el periodo invernal va adquiriendo Gallo Canta más importancia, entre otras cosas porque ya no hace el frío que hacía antes, no se hiela tanto el suelo. Pues, las grullas no es que le tengan miedo al frío, es que como tienen que alimentarse escarbando en el suelo, en pleno invierno, pues si está helado ahí no hay nada que hacer, no tienen taladro para excavar. Y lo que comentaba antes, la migración prenupcial ha ido en aumento de una manera tremenda. Es una especie que está bien conservada, pero muestra algunas debilidades demográficas. Y eso lo vemos en Gallo Canta, lo digo así muy rápidamente, y es que por un lado el tamaño del grupo familiar, o sea, los pollos acompañan a los adultos todo el invierno, se hacen cargo de ellos, los cuidan y demás, y ese valor, la media, ha ido con una trayectoria ligeramente descendente. Y por otro lado, el porcentaje de jóvenes respecto al total del conjunto de la población occidental, la que migra por aquí, pues también tiene una tendencia marcadamente descendiente. Y estos picos inferiores, por lo menos estos dos últimos, tuvieron relación con problemas de sequía en las zonas de reproducción. Bueno, no todo va a ser malo para las aves acuáticas, ¿no? Y tenemos un grupo de especies que gracias a los censos que se hacen anualmente en enero, presentan una trayectoria positiva y van aumentando año a año. Son especies, en principio, ya veis que casi no hay ninguna natividad, la única que hay es el tarro blanco, y son especies que muchas de ellas se alimentan de peces o de otros vertebrados, los amorbujo, garcía goyer y tal. Y es llamativo también el incremento de las gaviotas. Merced pues a la presencia de grandes embalses, los vertederos, que veremos a ver con la nueva gestión que se va a hacer de los vertederos, en que se traducirá esto en los años venideros. Otra cuestión con la que es interesante conocer cómo tienden las poblaciones de aves, ¿no? El tema del somormujo lavanco tiene mucha relación con la implantación del embalse de San Salvador, que acumuló un número de ejemplares, bueno, viene acumulando unas cifras bastante elevadas de somormujos. La entrada de la garceta grande, una especie que era accidental, pues ha ido aumentando año a año, de manera que un año hay incluso más garcetas grandes que garzas reales, por lo menos en las zonas que controlamos. Bien, hay otros grupos de especies que tienen una tendencia poco clara, no sabemos muy bien si puede ser, en algún caso puede ser algo positiva, en otros estable, o incluso puede haber alguno que pueda ir descendiendo. Ya tenemos ahí el cormorán grande, una especie que, yéndonos al pasado, para verla en Aragón había que ir a Mequinenza, donde invernaban unos poquitos ejemplares, y fijaros ahora lo que vemos aquí en el río Ebro, nada más salir de bajar del autobús, ¿no? El autobús urbano. Aquí estaría también la garza real, el silbón con unas cifras muy bajas, lo mismo que el friso. El cuchara ha tenido unos picos merced a la inundación de Gallo Canta reciente, veremos a ver este invierno. El pato colorado, fijaros qué cifras, ¿no? Estábamos hablando antes de decenas de miles de ejemplares y ahora estamos hablando de 140, 150, como mucho. El porrón, pues de 20 o 30.000, 40.000 que había en Gallo Canta, pues ahora un pico de 8.000 ya nos parece exagerado. La focha y de lo mismo,
La duda que nos queda es si realmente es que estas aves ya no pueden venir a Gallo Canta porque simplemente no vienen a la península ibérica y se quedan en Holanda o más arriba, o es que realmente no existen ya. Algunas de estas especies son cinegéticas, como el Sí, tapestrano. sí, por lo Los menos cupos se de- puede cazar y tal. Pero bueno, en Aragón no cazarán muchos. No hay... Bueno, pero afecta a todos los que Sí, cazan, por tanto. sí. Pero siempre han afectado, o sea que siempre se han cazado. Y las aves acuáticas que tienen una tendencia claramente negativa, aunque no sean muchas, tenemos el ansar común, que prácticamente ha desaparecido. Ahora ya solo queda un reducto de ansares que están en Del Pas, que son medio domésticos, están ahí todo el año y se reproducen y todo. Y contabilizar ahí, porque claro, como los vas a diferenciar de una salvaje. En el PAS, ¿dónde es? El PAS está en Belverde Cinca, en el Bajo Cinca. Sí. Está en el embalse del PAS, Santa Rita. El ara de azulón es lo más llamativo, lo más preocupante, que tiene una tendencia claramente negativa, especie cinegética, que nos parece que tendría que ser abundantísimo y sin embargo inverna cada vez menos. Incluso con Gallo Canta inundada tampoco ha albergado unas cifras muy altas. Y el porro moñudo, que siempre ha sido anecdótico en Aragón, pues ahora es que está desaparecido. Se puede ver alguno, pero de tránsito o un ejemplar, 2 ejemplares para todo Aragón. Y el zarapito real, que era una especie nunca abundante, pero sí regular, pues también está desapareciendo y este sí que parece ser que a nivel global es una especie que va bastante mal. Bueno, dejamos los humedales y pasamos a las estepas. Hay una pregunta. sí. Entonces, ¿y no sabéis qué causas son las que pueden estar provocando ese declive tan importante? A nivel local puedes saber... ¿Falta de alimento en las aguas? Sí, a nivel local de lo que pasa en Aragón lo puedes averiguar pues, por el estado del humedal, porque se caza o por molestias, o que sea. A nivel global habría que ver los censos globales, pero la verdad es que no es fácil analizar esa información. Me imagino que en la página de BirdLife, no la de SEO BirdLife, sino la de BirdLife europeo, sí que puede que haya información un poco más, con un amplio, digamos con un sentido más amplio, ¿no? de la distribución. Bueno, ahora pasamos a una unidad ambiental, un paisaje, una entidad, un ecosistema que casi podría ser el más representativo de Aragón y el que está más depauperado y denostado. Estepas y agrosistemas. Y vamos a empezar con la butarda, especie catalogada en peligro de extinción, que en Aragón presenta dos, no sé si se pueden llamar poblaciones, Monegros podría ser una población que ocupa una zona muy amplia entre el Gallego y el término de Peñalba, y luego está el núcleo de Gallo Canta, que podría ser una subpoblación porque está comprobado que ejemplares de la Comunidad de Madrid vienen a reproducirse aquí. O sea, animales que están pasando el invierno en la Comunidad de Madrid vienen regularmente o no a reproducirse a Gallo Canta. Monegros tiene unos problemas, Gallo Canta tiene otros, pero las dos tienen una dinámica bastante negativa en general. Aquí hay un tercer núcleo que os llama la atención a lo mejor, y es un dato de reproducción aislada en la zona de Berbegal. Hubo un año que allá había una hembra, hubo 2 veranos, una hembra, un año se vio también un macho y uno de los veranos la hembra tenía un pollo. Pero eso no sé cómo llamarlo, esto ya es un núcleo satélite de... no sé saber qué. Aparte de los núcleos reproductores, Aragón recibe individuos de Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra en verano. Sobre todo, bueno, la mayoría por parte de machos que hacen migraciones estivales, ¿no? Pero vamos, si nos centramos en los núcleos reproductores, pues bueno, en Monegros ya se ve claramente que la tendencia es negativa. Sí que es verdad que puede que tardemos en verla extinguirse,
pero tanto la cifra de machos como de hembras es claramente negativa. A esto hay que añadir pues la puntilla que le va a generar pues, la creación de los regadíos que están ya pendientes del agua de Almudévar y que se van a crear inmediatamente, en pocos años ya todo esto estará regado, y una zona en la que la especie ya muestra un retroceso muy aparente, pues supongo que con la implantación de los regadíos será ya permanente, ¿no? Se provocará el abandono de una zona muy, muy amplia. ¿Algunas de las poblaciones aragonesas ya tienen problemas de consanguinidad? ¿O hay Se ha estudiado genéticamente la de monegros y sí que aparecía problemas. Sí. Además tenía una genética bastante diferenciada de otras poblaciones de España, pero probablemente sea una población aislada, no lo sabemos, porque no nos han marcado suficientemente individuos para saber si hay entradas, salidas, demás, pero sí que es probable. Y Gallo Canta no se ha estudiado la genética, pero es muy probable que aquí haya más diversificación, porque al venir de poblaciones mucho más importantes en número, pues puede haber más intercambio genético, ¿no? Pero claro, Gallo Canta tiene un problema, y es que las cifras son muy bajas, reducidas, y sobre todo, así como la cifra de hembras es bastante estable, la cifra de machos está teniendo una tendencia muy preocupante, de tal manera que este año ha habido nada más que 4 machos. ¿Y a qué puede ser debido? Pues a que se matan. Entre ellos. Se matan en líneas eléctricas, en vallas, etc. Ya. El viajecito de Madrid a Gallo Canta y lo que muevan por ahí son bastante más O sea, que los que móviles se que las mueven hembras. son los machos. No, y las hembras también, pero hay una mortalidad diferencial ya de por sí en la especie del momento en que son pollos, porque un pollo macho requiere mucho más alimento que un pollo hembra, son mucho más grandes. Entonces ahí ya en otoño nos encontramos con que hay más, en una población sana, digamos, abultadas, hay más pollos hembras que machos. Ese ratio es incluso más del doble de hembras respecto a los machos. Pero si a ello unes pues, que interfieren factores, sobre todo ligas eléctricas, la abultada es muy sensible a eso. Pues eso hace que nos encontremos con que cualquier año, cualquier suceso que pueda pasar en Madrid nos va a repercutir a nosotros en que nos vamos a quedar sin machos, y por lo tanto las hembras van a venir aquí en barbecho. Se van a ir sin hacer nada, ¿no? Y acabarán desalojando. Entonces, claro, esto habría que ponerle remedio, de alguna manera. Este año ya se ha comprobado que ha habido las zonas de exhibición de machos con las hembras y demás, que ha habido vacíos por parte de machos. Es que no dan abasto. Así de claro. El sisol, si la abultada va mal, el sisol es tremendo. Se han hecho 2 censos nacionales y fijaros en las densidades. En el 2005, de una densidad de 0,9 machos por kilómetro cuadrado, se ha pasado a la tercera parte prácticamente, un 40%. O sea, hay un 60% de pérdida en solo 11 años. Entonces, es tremendo. Una especie que tiene una distribución bastante amplia en Aragón, pues se ha visto retraída su distribución. De hecho, estas son las cuadrículas que resultaron positivas, las verdes, y en marrón las negativas. Respecto a este mapa, habría que actualizarlo, digamos, y nos quedaríamos con esas menos zonas. Las gangas, tenemos la ganga ibérica y la ganga ortega, pues una situación similar. Entonces, una especie que distribuida por el Valle del Ebro, falló en el censo nacional del 2019 en muchísimas cuadrículas, es que están sin puntitos y sin cruces, y con esta pérdida del área de distribución muy elevada en Huesca, en Teruel, creo que en 2005 realmente no se censó adecuadamente la especie, y en Zaragoza también una pérdida bastante apreciable. Y en cuanto a la población estimada, pues hay una pérdida del 70%, 40% en Zaragoza y más elevada en Teruel y Huesca.
Teruel tiene una población muy pequeñita, está limitada al Bajo Aragón, Campo de Belchite, la zona limítrofe con Belchite, pero Zaragoza es el núcleo más importante y Huesca es donde la pérdida ha sido más significativa. No ya en porcentaje, pero sí en cuanto a pérdida de área de distribución y demás. Con la Ortega nos encontramos con lo mismo, aunque puede que no alcancen los porcentajes de pérdida tan elevados. Está claro que hay una reducción muy evidente, ¿no? Tanto en la distribución como en las cifras obtenidas. La onda ricotí tiene una problemática muy distinta. Una especie no está asociada a los cultivos y sí a los matorrales naturales, matorrales ralos, con una cobertura determinada, con muy poca inclinación, etc. Aragón, en el censo que se publicó en 2010, albergaba la mitad de la población europea y bueno, la última estima que se hizo, salió publicada, le otorgaba a Aragón la magnífica cifra de la pérdida de casi un 50%, mientras que en España se ha perdido del orden del 37% de la población. Ahora mismo se está revisando el censo, hemos completado algunas zonas que eran casi inéditas para nosotros en cuanto a la abundancia de aves que había. Cuesta muchísimo censar esta especie, requiere un esfuerzo tremendo. Y bueno, la estima que nosotros proponemos para el censo nacional que va a salir publicado, tardando mucho, pues está del orden de casi 1000 machos y yo creo que seguimos manteniendo un porcentaje muy alto de la población española y europea. ¿Vale? Sí que es verdad que se han producido pérdidas de núcleos, como aparecen aquí en el color rojo. Algunos se han extinguido ya definitivamente, estos son extinta, quiere decir eso, son núcleos en los que ya no hay hábitat, simplemente. Veas el PTR, el polígonos industriales, alguna zona rotulada totalmente, etc. Otras en las que se ha constatado que ha desaparecido fehacientemente, se ha ido a revisar con la metodología adecuada y se ha comprobado que está desaparecida, en muchos casos, o bien por fraccionamiento del hábitat, o bien porque ha habido un abandono, digamos, del pastoreo y demás y se genera ahí un hábitat que no es adecuado. Hay una cobertura muy alta de matorral y la especie pues ha desaparecido de allí. Se puede revertir pues, a base de gestión, cosa que no es imposible. En cualquier caso, sí. ¿En el maestrazgo hay alondra ricotí? Sí. El maestrazgo incluye la zona de Aguilar de Alfambra, Abug, Villarreal de los Pinares, incluso en Molinos hay arrondra. Actualmente hay. Sí, sí, sí. Vale, Es una pena que el mapa no se pueda ampliar, además con esta especie me enrollo mucho, pero todo esto es maestrazgo, esto de aquí también. Hay un núcleo muy importante que se ha censado bien este año, que es el de las Palameras de Alfambra, que es casi todo estepa. No sé si conoces la Sera del Pobo, por ahí. Pues bueno, hay una densidad alucinante. En las Palameras de Blancas, más conocido, ahí cerca de Ayocanta y Regiloca, ahí también hay una población muy importante. En la zona de Belchite son núcleos más reducidos en cuanto a superficie, pero la suma agrega una población también relevante. El campo de maniobras es una incógnita, San Gregorio, a ver las ailas, y hay información de que hay bastantes, y por hábitat hay bastante, ¿verdad? Que ahí puede que haya... Perdona, ese puntito de abajo está cerca del rincón de Ademuz. Sí, esto es Río Deva, Libros. Vale. Este núcleo comunica con la población, la única población que hay en la Comunidad Valenciana que está en el rincón de Ademuz. Sí, está ya bastante aislada respecto a las aragonesas. Esta que es la cabecera del Aranda, está ya bastante comunicada más con las poblaciones de Soria, igual que estas, y Guadalajara, la zona de Molina, etc. Mientras que este es un corredor que prácticamente puede haber comunicación entre todos ellos. ¿Problemas? Pues todo esto está lleno de aerogeneradores.
Aquí también nos están implantando, bueno, en la Sierra San Jus, en Valdeconejos, etcétera, y allí Pancrudo, hay zonas afectadas por aerogeneradores. Es un aprovechamiento incompatible con la conservación de esta especie. Así que el panorama, lo siento, pero no es halagüeño. Una especie asociada también a los agrosistemas, el Cenicalo primilla, pues muestra también una tendencia bastante negativa. Ha habido nos hemos encontrado con un censo ya que es menos de la mitad de lo que había, del máximo que llegó a haber en Aragón. Entonces, pues bueno, lamentable. Ya veis que es de todo este inventario de colonias que ha sido ocupado históricamente por la especie, pues solo se han encontrado ocupadas 129, estos datos del 22. Esta es la población con la que cuenta Aragón ahora mismo. ¿Vale? Y un tamaño de colonia muy pequeño, siendo la colonia más elevada, la más importante de Aragón, que es de 53, está en un medio urbano, en Malfarta, en el casco urbano, como los primillas extremeños igual. Una pregunta del primilla. ¿El primilla tiene plan de recuperación aprobado y Sí. a pesar de eso, en vez de subir, ha descendido? A pesar de eso, pues te encuentras con estos problemas. Sí, Una colonia en 2015 desaparecida y regadíos implantados, o granjas de cerdos. Hay una colonia en concreto que está dentro del cercado de una granja de cerdos. Han aguantado el más y ahí está. Pero bueno, mejor es eso que no acabar con ella, no destruirla. Estos son ejemplos de lo que nos da. Javier, vamos a decir sobre esto del primilla que el problema que se ha visto en Aragón ha pasado también en Extremadura, en otras comunidades, como ya sabes, y es que no hay que olvidar que esta especie baja en invierno a África y pensamos que hay un problema en África serio. Sí, es otro factor añadido, claro. Cuando son especies de estas que migran tanto o que se cambian durante el invierno, pues ya por mucho que se haya trabajado aquí la especie, no se ha podido evitar esta caída. Hay otras zonas de las que dependemos que no tenemos control ninguno. Sí. Pero bueno, las zonas en las que tenemos control habría que actuar. Ya. Está claro que no podemos ir a Mauritania o a donde están los dormideros invernales allí a gestionar aquello, pero claro, si aquí se reproducen mal o no tienen donde reproducirse, no tienen comida para los pollos, no tienen sustrato para el nido, pues mal pueden morir en África porque no hay población. Bueno, y ahora un pequeño capítulo para hablar de montañas y zonas de acantilados y demás, con una especie de paraguas que es el buitre leonado, una de mis especies favoritas. Le he dedicado bastante esfuerzo de toda la vida. Y bueno, Aragón vemos que no sigue la trayectoria de la especie a nivel de España. O sea, mientras que en España, a nivel global, la tendencia es muy positiva. Este es el último dato es del 18. Aquí todavía no estaba implantado la eólica como está ahora mismo a nivel de toda España, ¿no? Pero Aragón muestra una tendencia estable tirando un poco hacia abajo, ¿no? Aquí se ve perfectamente las cifras de Aragón, de 701 parejas que se cesaron en el 79, censo histórico, pues se pasó a casi 6.000 por el boom de las explotaciones intensivas que generaban zonas de alimentación por todos sitios de una manera abundantísima. Y después ocurrieron dos cosas: el estallido de las vacas locas, del problema de las vacas locas, que redujo la disponibilidad de alimento potencial teórica a cero, de 100 se pasó a cero en 2 segundos apenas, con lo cual la especie se tuvo que adaptar de alguna manera. Sí que es verdad que no se produjo una hecatombe inicial, porque sí que la especie es capaz de aprovechar recursos de lo más extraños, pero sí que está claro que la tendencia no es nada positiva.
Estamos siguiendo la reproducción durante unos cuantos años y la verdad es que los datos de reproducción no son buenos. Sin ser totalmente nefastos, no son buenos. Si eso es allá de lo que comentaba Mariano, de las entradas de bichos muertos, de individuos muertos por aerogeneradores, electrocuciones, colisiones con líneas eléctricas y tal, pues está claro que es una especie que puede pegar tener una crisis en cualquier momento. Ahí os pongo un mapa que dibujé yo en su tiempo, que me publicaron. Esto es para la gente que no tenga más de 50 y tantos años, le sonará a chino. Pues estas son las autorizaciones para colocación de cebos envenenados en la provincia de Teruel. En el año 77 al 84, si no me equivoco. Hasta ese año estuvo autorizada. El ICONA de entonces autorizaba colocar venenos. Teruel fue de las provincias que en España tardó más en dejar de hacer ese tipo de actividad. Y eso produjo pues, que tuviéramos en aquellos años pues, estas poblaciones tan reducidas. No quiero saber lo que pudo morir en cuestión de carroñeras en aquellos años. Sí que había una obligación de retirada del cebo una vez que amanecía, una obligación teórica, pero vete a saber lo que supondría. Es que se autorizaban las chiminas, sí, de claro. Bueno, vamos a diagnosticar cómo está la cosa. No sé si me estoy alargando mucho, a lo mejor una hora y algo aquí. ANSA teóricamente cierra a las 8:30, pero tengo llaves. Ah. O sea que no hay Bueno, problema. no queda demasiado. Con todo esto, hemos visto unas pocas especies, está claro, pero sí que está, digamos que sería una muestra de lo que está peor, a nivel de la comunidad autónoma de Aragón. La cuestión es que tenemos una serie de especies en una situación claramente desfavorable en Aragón. ¿Vale? Tenemos la pernicera, el mirano real, la alondra ricoti, el abetoro, el acuado chico está extinto teóricamente, no oficialmente, pero sí teóricamente. Sisón, abutarada, ya lo hemos visto. El pico dorsi blanco, dada la población que tenemos, que son 2 o 3 parejas, pues no se puede considerar que sea una población estable o en situación positiva. El urogallo no digamos nada. Este sería el escribano palustre, la subespecie oriental, iberooriental, que está catalogada en peligro de extinción, incluso en peligro crítico según la UICN, que lo tenemos, por lo menos a un año se reproduce en Savillena, una cosa que tiene buena Savillena, aparte del abetoro y los árboles laguneros, ¿no? El aguilucho pálido creemos que ha desaparecido ya como reproductor en Aragón, así que lo tenemos como invernante. ¿Vale? Hay una serie de especies que tienen una situación estable, incluso favorable, como es la cigüeña blanca, que son especies comunes, ¿no? La grulla también tiene una situación favorable, aparentemente. Hay otras especies que tienen una situación incierta, que no sabemos, no hay información adecuada para poderlo valorar, como es el tema del lagópodo, el mochuelo boreal o la perdiz pardilla, tanto en el Pirineo como la posible existencia de un núcleo en el sistema ibérico, en el Moncayo. ¿Vale? Hay desapariciones como la graja, estando en el catálogo, pues es que La graja. invernaba en Aragón, había una zona de invernada, dos zonas, una en los llanos de Plasencia del Monte, cerca de Huesca, y otra zona en la Jacetania. Había unos bandos invernales bastante llamativos, eso pasó a la historia. Hay alguna cita, muy pocas aisladas de individuos sueltos. Y este sería la distribución de este listado con las diferentes categorías. Es que el predominar la desfavorable, o sea que el diagnóstico no es de UCI, pero no es el que nos gustaría, ¿no? Aquí se ve en los libros rojos, con las categorías UICN, cómo ha ido cambiando todas las especies que tenían cierta categoría de amenaza en Aragón, casi todas. Y bueno, vamos a ver lo mismo, ¿no? que
que la mayoría pues presentan una situación desfavorable, han pasado de una situación mala a una peor, o de mediana a peor. Estables, es que hay un porcentaje bastante alto. Es que, vamos, estables en cuanto que están en la misma situación. Aquí me he equivocado, por ejemplo, con el Avetoro, que estaba como crítica y sigue como crítica. Por lo cual aquí tendría que ser, pero ha cambiado de estatus, digamos, por las categorías de ICN. Entonces, pues bueno, no es una situación tampoco muy positiva. Amenazas, pues es que basta con salir al campo, ¿no? Pero está claro que las antiguas estepas del Bajo Cinca pasaron a la historia. Eso es el Bajo Cinca, este es el embalse de San Salvador. Ya he visto tanto hilo de pivots, agricultura intensiva, en definitiva cambios en el hábitat, no todo va a ser tema agrícola, pero sin buena parte, ¿vale? Han desaparecido tipos de aprovechamientos que facilitaban la conservación de la bifauna. Hay factores que provocan mortalidad directa e indirecta. Directa, está claro que una colisión con un cable o un aerogenerador es muerte directa, o un tiro de un cazador. Pero también hay mortalidad indirecta, es decir, si tú no dejas franjas de vegetación entre las líneas de los campos, o echas un herbicida en una cantidad o en un momento imprudente, o llenas de purines un campo y tal, ahí deja de haber alimento para pollos, con lo cual hay mortalidad de individuos, ¿no? Está claro. Aragón pues aumenta día a día la superficie de regadío. Este sería el año, no recuerdo mal, 1990. Ha habido un aumento bastante aparente y bueno, ahora se sumarán las 15.000 hectáreas o así que están previstas para Monegros 2. En total, 450.000. Sí, esa es la estadística que saqué. Esto está en el Instituto Aragonés de Estadística. Aquí hay algunos factores, cómo ha cambiado el paisaje, ¿no? Realmente. Ya no solo en las estepas, sino también en la zona de sierra. Mientras que esto cada vez es una rareza, ¿no? El pastoreo divagante, digamos, que se mueve de un lado para otro, es desgraciadamente es escaso. He sacado esta estadística por ver si había un incremento en el uso de fitosanitarios a nivel de toda España, visité la página del Ministerio y me he encontrado con una sorpresa, y es que se ha reducido bastante. Supongo que tendrá relación con alguna crisis económica, etcétera, con lo cual dejan de gastar dinero los agricultores en estos productos. También ha habido unos planes de las atrias que les dicen cuándo tratar para que no hagan cada uno lo que quieren. Eso ha reducido bastante el uso de fitosanitarios. Sí, está claro que ha habido una reducción, además muy evidente. Es que el tema de la crisis de especies como el sisón, etcétera, es una incógnita, no se sabe muy bien qué es lo que lo motivó. Entonces se está valorando que puede haber intervenido el uso de algún producto concreto que ha producido porque ha sido un efecto transversal, no es solo en Aragón. Si se ha caído en picado en la misma medida en prácticamente toda España. Y entonces puede ser atribuido a esto, a la entrada de algún producto concreto que se encargan de vender muy bien las compañías que los fabrican y demás, y que ha podido provocar algún tipo de efecto. Hace poco advirtieron de un producto fitosanitario que estaba aprobado, que se creía que no tenía amenazas, no me acuerdo el nombre, pero pidieron los biólogos del estudio que se prohibiera en Europa, pues tenía como inocuo y... El glifosato. No es el glifosato, es otro nombre. Pero no es, hace unos días. ¿No es un poco raro que solo afecte a una especie? No, se está viendo en todo. Sí. Esto no sé si sois capaces de adivinar qué representa esta gráfica y este mapa. Porcino. El porcino, la estrella mater de la economía aragonesa, ¿no? Muy sostenible, todo, nos llenan de mierda, los campos se convierten en vertederos de purines
para que los chinos puedan comer cerdos con etiqueta ecológica, ¿no? Porque allí no provoca ningún daño. Porque aquí, en fin, no, ahí lo dejo. Pero el tema es que tenemos, ahora ya hemos pasado los 10 millones de cerdos, ¿sabes? La gráfica se queda en el 2021. Ahora yo por los BOAs veo que se van utilizando ya menos granjas, ya no es lo que era hace 3 años o por ahí. Todos los días sale, Pero todos los días sale la información pública. Sí, sí, es tremendo. Es tremendo. Y hay comarcas que están totalmente saturadas. Esto lo están pagando las aves, pero las aves nos indican que hay un problema que nos va a afectar también a nosotros. Porque si se revisara el estado de las aguas subterráneas, yo creo que la mitad de los pueblos de Aragón no podrían beber agua. Y están bebiéndola en las condiciones probablemente muy malas. Bueno, aquí, aunque el título dice que el buitre negro contra el buitre negrado, es una, digamos que es una metáfora. Realmente nos encontramos con una especie deteriorado, súper común, que está atravesando un momento que probablemente le llega a una crisis, y se va por otro lado el buitre negro, a base de que políticamente pues, está muy bien el soltar buitres en el Macizo Central, en la Sierra de Bumor, en Burgos, etc. Las fotos quedan muy bien con el político de turno. Ecológicamente puede ser muy adecuado en crear esas poblaciones para garantizar movimientos, flujos genéticos, etc. Lo cierto es que a base de estas actuaciones un poco singulares, pues bueno, el buitre negro cada vez tiene más observaciones en Aragón, de ser una especie que era prácticamente accidental, pues bueno, nos encontramos ya con años en que hay más de 35 citas. Yo creo que ahora mismo ya la gente los anota a lo mejor, cuando deberían. Es una especie que ya ha llegado a criar en Aragón, han nidificado aisladamente por lo menos 2 parejas y probablemente esté alguna por ahí que no nos hemos enterado. Y que bueno, que parece que siendo una especie escasa, pues bueno, tiene mejores visos que el buitre negro. ¿Pero el buitre negro fue extinto en Aragón? Aparentemente había indicios de que nidificaba en Aragón. Sí, Adolfo Aragüés precisamente nombraba, que le comentaban que había buitres que criaban en árboles, en la Sierra de la Virgen. ¿Y en qué zonas hay árboles adecuados para el crecimiento? Requiere árboles muy comunes, ¿De tamaño? Con que tenga una copa amplia donde poder instalar el nido, llegar a criar en árboles muy pequeños. En las Baleares, en Mallorca, cría en pinos que están en los acantilados marinos. ¿Y estas parejas no están en la Ribagorza? Sí, sí. La Ribagorza se encontraron, gracias a que estaban marcados con un GPS, procedían de la Sierra de Bumor, en Lérida, y dieron el aviso de que estaban criando en Aragón. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en cuanto a cosas extrañas que ha pasado en la bifauna aragonesa? Aquí ya dejamos un poco de hablar de crisis y demás y vamos a ver las últimas noticias, ¿no? Pues bueno, que nos encontramos por un lado un grupo de especies que han nidificado en Aragón por primera vez, e incluso alguna ya lo debe hacer regularmente, hace pocos años o hace nada, un año en algún caso. Ahí tenemos el caso del morito, la gaviota cabecinegra, el charrán común, el flamenco, que ha criado 2 años en Gallo Canta ya, el buitre negro, el calamón, el pico mediano, que apareció ahí en la zona de Benasque y demás, la canastera y la garceta grande. Luego apareció, se han encontrado una zona donde se localizaron por lo menos unos machos de mochuelo chico, una especie que viene de las poblaciones más cercanas son los Alpes Macizo Central. Se ve que los machos deben de hacer movimientos divagantes de dispersión y aparecieron en el Pirineo aragonés y de momento no se ha podido comprobar que hayan nidificado, pero sí que están ahí en primavera cantando como locos buscando a una pareja.
especies que eran un poco incógnita, pues ahora están mucho más extendidas y crían seguro con regularidad total. El pico menor, aisladamente ha criado el área común, el área azul, y la garza real, que antes criaba en muy pocos sitios, ahora se ha expandido de una manera bestial, ¿vale? Por otro lado, se ha extinguido como reproductor el aguilucho pálido, y extinto ya creo que para siempre el alcondón chico. El alcondón chico. Teníamos unas pocas parejas en el Bajo Cinca y hace años, o sea que no... ¿Las que están en Lérida, esas también? Creo que este año no ha habido ninguna, creo. No, Y o sea, ahí hay un programa de reintroducción que sacan todos los años un montón de pollos porque crían en cautividad. ¿Y el aguilucho pálido? El aguilucho pálido ¿Cómo criaba... porque el cenizo... El cenizo está muy mal también, ¿eh? Ya. Pálido teníamos muy pocas parejas y lo poco que se ha buscado no aparece de momento. En las zonas donde criaban aparentemente no está. ¿Vale? Ha habido una serie de especies, a mí me llama la atención, y le he puesto aquí como especies occidentalizadas, porque tiene una distribución bastante oriental a nivel europeo y sin embargo han aparecido aquí de una manera muy regular, incluso ya con presencia todos los años y incluso con ciertas cifras, ¿no? A veces. Y es en el caso de la garceta grande. Yo me acuerdo que la primera que vi fue en el puente de Santiago y sería ya en este siglo ya, o sea que es que hasta entonces no había ni citas de esa especie. El cernícalo patirrojo, que era bastante escaso, pues hay años en los que hay un paso bastante llamativo en Aragón. El mosquitero viristado, una especie que se está expandiendo hacia occidente como reproductor y que ahora ya pasa con poca cifra, porque son difíciles de localizar, un mosquitero pequeñito, pero se ve de ser una especie accidental ya es una especie con cierta regularidad. Y el aguilucho papialbo es otra especie, incluso ha llegado ya a criar en España y que es un reproductor pues, de la zona de Turquía, hacia los Balcanes y por ahí. Apareció en Aragón un año en la zona de Belchite el camachero trompetero, además en época reproductora, no se sabe si llegó a criar ahí, o sea, tal como vino, bueno, desapareció. Es probable que con el tiempo lo tengamos instalado en Aragón, no os imaginéis por qué. Y lo que decía, en verdad es que ya nos han abandonado pues la granja y el asar común. Bueno, pues, el cambio climático es un tema que está a la orden del día, es de todos conocido, y tiene sus efectos en la bifauna y lo estamos viendo ya. Estamos viendo cómo se acortan las migraciones, cómo las grullas vienen más tarde masivamente y se van antes. Antes, a mediados de marzo, era el pico migratorio en Gallo Canta, ahora es en febrero. O sea, se ha cortado mucho la estancia de algunas especies invernantes y provoca, en definitiva, una serie de cambios que están resumidos ahí en esa lista, pero bueno, veremos cómo se cambia la distribución de especies, o veréis los más jóvenes, yo no sé lo que llegaré a ver, pero bueno, pues ahora cambios en la migración, empobrecimiento de las comunidades, en la reproducción influye en cuanto a fechas de puesta, etc. La disponibilidad de alimento puede cambiar, puede haber una distorsión entre cuando ponen los huevos y tienen pollitos a cuando hay una explosión de alimento, con lo cual hay baja reproducción. Pueden entrar especies exóticas o que sean muy generalistas, desplazando a otras de más interés de conservación. Pueden entrar patologías nuevas, con el tema de temperaturas altas y demás. Incluso pueden producirse cambios a nivel microevolutivo en cuanto a coloraciones de plumaje, tamaño de los individuos, etc. Y ahí os pongo una gráfica, esta gráfica es famosa, que es que se evalúa la llegada de la primera golondrina en Tortosa. Es el sitio donde hay una secuencia mayor en España de este dato. Entonces se ha visto claramente cómo la curva va evolucionando a que cada vez van llegando antes las golondrinas.
Y aquí una cosa de un poco de producción propia, y es lo que estoy viendo yo estoy realizando un aldas. Hay alguno que lo está sufriendo a nivel de lo que es el Valle de Lara, que incluye toda la cabecera de Lara con el Viñemal y tal, el Valle de Orguesa, Estaña Fiscal, Montaña y Ainsa y el río Ena, ¿vale? Entonces me quedan 2 años, espero poder llegar a completarlo. No sé, las fuerzas me aguantarán. La cuestión es que estoy viendo cómo especies, hay algunas especies de carácter bastante mediterráneo que están entrando hacia la cabecera del valle de una manera muy patente, ¿vale? El mosquitero papialbo era una especie que en las publicaciones antes del Parque de Orguesa, me estoy basando en el libro de Buttersen y Grasa, es un aldas A1 polvo también. La especie estaba ausente totalmente en el Valle de Orguesa y por aquí, y fijaros cómo está entrando hasta allá por el Valle de Bujaruelo, ¿no? Lo mismo pasa con la curruca mirlona, que llega ya a zonas casi subalpinas. La curruca carrasqueña, ahora se llama así, aparece también en sitios bastante, aparentemente nada adecuados para la especie, en Fallo, sí, siempre en solanas y tal, pero bueno. Y la curruca cabecinegra ha aparecido ahora también hasta en Buesa, una zona que es prácticamente región alpina, ¿no?, desde el punto de vista biogeográfico. Entonces me imagino que con el tiempo, o sea, que se anima a hacerlo dentro de 50 años, verá estas manchas de otra manera. Casi todas estas especies son, bueno, menos la cabecinegra, son todas migratorias, con lo cual el invierno no lo pasan aquí, pero sí que está claro que en verano, en primavera-verano, encuentran unas condiciones que son adecuadas para ellas. Y eso es una de las cosas en las que estoy, o sea, y bueno, para despediros y para que veáis que era joven, delgado y con pelo, pues hoy os digo adiós y gracias por vuestra atención. Bueno, pues nada más. Pues muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. El proceso que hay ahora de reintroducir el lince ibérico en la posibilidad de que entre en Aragón, ¿podría traer alguna parte positiva para las aves? ¿Para las aves? En cuanto a protección de... Podría haber alguna relación sinérgica, digamos, pero no te lo puedo asegurar. Sí que es verdad que el lince podría depredar más en zorros, en garduñas, etcétera. A lo mejor sí podría tener algún efecto positivo, pero vamos, tenía que haber muchos linces para que se note. Imagino que inicialmente irá la cosa poco a poco si es que llega a entrar aquí. Bueno. ¿Más preguntas? Bueno, pues lo dejamos aquí. Venga. Muchas gracias.